Continuamos con esta serie de las señales del último tiempo, tan interesante, Iglesia, y que creo que va a ser una herramienta útil para poder explicar toda la profecía bíblica para estos últimos tiempos y para que sepamos eh, quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos y a dónde va esta humanidad. ¿Vale? Entonces nos hayamos quedado con que en el sexto sello, ¿verdad? En Apocalipsis 6, versículo 12, leer del 12 hasta el 17, porque ahí vais a ver el cataclismo que viene sobre la tierra. Yo no sé si puede ser que al final, debido a ese caballo negro de muerte y de guerra, pues ahora estamos viendo, por ejemplo, como el líder de Corea del Norte está potenciándose en bombas nucleares, en armas químicas, también la inestabilidad en Arabia, la inestabilidad también en todos los países latinoamericanos, todo lo que está ocurriendo en Venezuela, por ejemplo, y en diferentes países donde se están armando fuertemente y donde están habiendo bastantes problemas de guerra y de rumores de guerra, como Jesús dijo. Entonces yo no sé si puede ser una bomba nuclear, por lo que está explicando ahí, podría ser porque estamos, no es descabezado pensarlo, ¿verdad? De que de repente pues estos líderes políticos se vuelvan locos y lancen esta guerra nuclear, ¿verdad? Esta tercera guerra mundial. Y en esa tercera guerra mundial, pues por lo que estamos aquí leyendo, pues estaríamos presentes. Hasta el versículo 9 que hemos leído, donde dice que la iglesia es sacada, ¿vale? Y la historia demuestra que siempre el Señor ha sacado a los suyos. Entonces, hermanos, lo que estoy intentando explicar es que la gran pregunta de ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Es una pregunta que se ha hecho muchas veces en teología, y viendo todo lo que antes he explicado, de que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, donde vemos que el anticristo se tiene que manifestar, dice en el versículo 3, cuando lo veamos, Mateo 24, cuando la abominación desoladora se siente, es decir, que nosotros somos testigos de que ese anticristo va a subir, que va a demandar una señal donde nadie puede comprar ni vender, y entonces la respuesta de que si la iglesia pasara por la gran tribulación, parte de la gran tribulación la iglesia bíblicamente, yo entiendo esto en la palabra, versículo 14 del capítulo 7 de Apocalipsis que estamos leyendo, donde está diciendo que efectivamente vamos a pasar un tiempo peligroso, un tiempo donde la iglesia tiene que unirse y centrarse en predicar el Evangelio, y que esto es como una carrera, es un maratón que estamos corriendo, ¿verdad? Y cuando uno está corriendo y ya queda el sprint final, ya queda pocos metros para llegar a la meta, lo que hace el corredor es decir, bueno, ya las pocas fuerzas que tengo, lo que tengo, me voy a esforzar por llegar a la meta. Entonces, déjate de otras cosas y céntrate en llegar a la meta, entrar por la puerta estrecha, de buscar al Señor, mientras, por supuesto, trabaja, cuida de tus cosas, hay que ser coherentes, por supuestísimo, ¿verdad? Dios cuando nos llamó, como dijo aquella frase, Dios cuando te llamó te pidió el corazón y no la cabeza. Tampoco es para ahora que te vuelvas loco, pero sí para que tomes conciencia y que este sprint final lo demos todo. Amén, iglesia. Entonces, nos hayamos quedado ahí, continuamos y estamos diciendo que la iglesia es librada de la gran tribulación. Apocalipsis 3 también lo dice, ¿verdad? De que serás librado de la gran prueba que ha de venir sobre toda la tierra, ¿verdad? Pero estamos en esa prueba, vivimos esa prueba y somos rescatados. La cuarta parte, ¿verdad? En el cuarto punto que estamos tocando, ¿verdad? Vamos al capítulo 9, ¿verdad? Y en el capítulo 9, en el versículo 18, aquí ya la iglesia no está, y va a ocurrir algo tremendo aquí en la tierra, porque por estas tres plagas, dice el 18, fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. El 21 dice, lamentablemente, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, de sus robos. Te das cuenta, ¿verdad?, de que aquí lo que está diciendo es que la tercera parte de la humanidad va a morir. Entonces, eso es una gran parte de la humanidad donde millones y millones van a perder la vida. Imagínate qué caos,
va a ocurrir en esta tierra para que la tercera parte de la tierra muera. Entonces, para el Apocalipsis no va a quedar tanta gente en estos últimos tiempos, no va a quedar tanta gente. O sea, mucha gente va a morir. La tercera parte es una gran cantidad y dice que desgraciadamente no se van a arrepentir de sus hechicerías. Estamos viendo como la brujería, la hechicería y los curanderos, la lectura de cartas, el ir a los adivinos en televisión. Estamos viendo como los adivinos y todas estas personas campan a sus anchas, y la gente, incluso he escuchado gente cristiana que va a consultar a estos brujos de televisión. Impresionante, ¿verdad? Porque estamos viendo que aún así no se van a arrepentir con todo esto que va a caer. Y la hechicería además tiene una segunda explicación, su palabra, ¿verdad? Esta palabra, además de hechicería y brujería, que es lo que significa, lo que hacen los curanderos, los brujos, los adivinos, esa persona que echa cartas, que adivina el futuro, además tiene mucho que ver con hachís, ¿verdad? De droga. Tiene mucho que ver esa palabra, ¿verdad? Entonces también se referían cuando hechicerías a las drogas, ¿verdad? A gente que se está drogando. Y es verdad que cada vez hay más jóvenes, hay más gente metiéndose en drogas. Si ese es el caso de alguien que nos está escuchando, ven a una iglesia evangélica, vamos a intentar ayudarte lo mejor posible, ¿verdad? Para que puedas dejarte todo eso. Y además dice también de su fornicación. La fornicación, cuando habla de la fornicación, estamos diciendo de el sexo fuera del matrimonio, ¿verdad? Si tú no estás casado con tu pareja, te invito como pastor a que enlaces tu matrimonio, que vayas delante del Señor y digas: Señor, quiero hacer las cosas bien y quiero casarme con esta mujer que amo, y la mujer con ese hombre que amas, ¿verdad? Y vayas a cualquier iglesia, a alguna iglesia, y hables con el pastor y prudencialmente el tiempo que ellos te digan, ¿verdad? Y que en ese tiempo pues puedes celebrar, ¿verdad?, una unión, y que no haya sexo fuera del matrimonio, ¿vale? Ni adulterio, de que cuando ya uno está casado, ¿verdad?, está buscando en otros sitios menos en su casa. Entonces, estas cosas son cosas por las cuales la ira de Dios está viniendo, ¿verdad? Y de sus hurtos, de robar. Acuérdate de que robar, ¿verdad?, lo mismo da robar 1 céntimo que robar 1.000.000 de euros. Para Dios es el mismo pecado, ¿vale? Entonces, continuamos. En el quinto punto, Apocalipsis, pasamos porque es lo que os he dicho, de que van a pasar muchas cosas. Eso ya es en la tierra. A lo mejor eso podéis leerlo ya a partir de este capítulo que hemos leído, podéis leer vosotros. Y vamos a pasar rápidamente a Apocalipsis 16, ¿verdad? Y en Apocalipsis 16 es cuando empezamos a ver que desde el versículo 1, y empiezan todas las copas de la ira, ¿vale? Entonces vienen todas las copas de la ira, donde van a pasar cosas impresionantes como úlceras malignas, el mar se va a convertir en sangre, las aguas se convierten también en sangre, todas las aguas, los hombres son quemados, como hemos dicho, la capa de ozono se está deteriorando y puede ser que sea eso, y también por la energía nuclear soltada. Va a haber oscuridad y dolor, ¿verdad? Los ríos se van a secar y va a ser derramadas esas copas de la ira, donde la tierra va a ser un caos total, ¿verdad? Esas películas que vemos apocalípticas, pues creo que se quedan cortas. Y ahí, aún así, la gente dice que va a estar blasfemando. Pasamos al siguiente punto, donde es un punto que a ti te interesa muchísimo, que es súper importante, ¿verdad? Porque esto te va a hablar de a dónde vamos y qué es lo que estás haciendo. Primeramente hemos dicho que, como dice la palabra, en el 7:9, ¿verdad? Estamos en el trono de Dios, estamos con el Cordero, nos estamos gozando allí en su presencia, ¿verdad? Y ahora vamos a ver un acontecimiento de que hemos visto todas esas copas de la ira, destrucción masiva, ¿verdad?, donde está reinando el anticristo. Ahí en ese reino de anticristo donde se ha manifestado, ha engañado a muchos. En ese engaño que ha hecho a muchos, engañó también al pueblo judío, pero a los 3 años y medio romperá el pacto. Los judíos van a abrir los ojos y van a ver que él no es el Mesías, porque están engañados. Y cuando todas estas cosas están pasando durante la tierra, vamos al capítulo 19, porque aquí ocurre algo que ya fue anunciado por Jesucristo, también por los profetas,
¿verdad? Donde dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, dice, entonces, en ese momento, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Ahora, este caballo blanco, este sí que es el bueno. Este sí que es el poderoso, el todopoderoso, el que viene a reinar. Dice, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Vale? Entonces, aquí vemos cómo viene el reino milenial del Señor Jesucristo. El Señor Jesús ya no viene como cordero, sino como león, y ya no viene con un báculo de pastor, sino con vara de hierro, a reinar en la tierra durante 1000 años. Es lo que llamamos el milenio, y donde los ejércitos, nosotros también, le vamos a seguir. Entonces, quiero aclarar este punto, porque la Iglesia siempre está, mucha gente creyente dice, ¿qué pasa cuando me muero? Cuando me muero voy a estar flotando en una nube. Bueno, lo primero que hemos visto es que vamos al trono de Dios, nos acordamos de todo porque ahí estamos viendo cómo la gente se acuerda. Hay un punto ahí en la palabra donde dice que hasta cuándo no nos vengarás, es decir, hay memoria, te puedes acordar de las cosas perfectamente, y estamos ahí en el trono de Dios, ¿verdad? Entonces, durante todo ese tiempo, ¿qué es lo que ha pasado? Porque en la tierra ha habido un cataclismo, ¿verdad? Y aquí ya ha venido, como estamos viendo, el reino. Pero antes de que venga ese reino, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Hemos pasado por lo que la palabra de Dios nos dice, el tribunal de Cristo. Mientras aquí en la tierra está ese desastre, la palabra de Dios dice que todos tenemos que comparecer, todos los creyentes, compareceremos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es diferente del último tribunal que habrá, del último juicio final. En ese último juicio final, todos, ovejas y cabritos, serán presentados delante del juicio de Dios, y será el juicio final, y será el final como su nombre propio indica, ¿verdad? El final. Pero mientras aquí están habiendo estos desastres, estas copas de la ira, que Dios está derramando su ira sobre la tierra, no son los hijos, porque los hijos estamos en el trono de Dios. ¿Qué pasa ahí en el trono de Dios? Pues que se celebra el tribunal de Cristo. Y ese tribunal de Cristo vamos a ser juzgados por nuestras obras, porque dice la palabra de Dios que nuestras obras nos seguirán, las obras te seguirán, no nos seguirán las casas, los coches, no nos seguirá la ropa de Carolina Herrera que hayas comprado, no te seguirá, pero te seguirá tus obras. Y ahí serán juzgadas esas obras, y se verá si eran oro, si eran paja, esas obras que tú has hecho para el Señor, ¿verdad? La obra de cada uno será manifestada, y dice, y Dios dará el pago, será o el pago para bien o para mal. Entonces, ahí será un juicio donde pues Dios tendrá que exhortarnos, reprendernos si hemos hecho cosas mal, pues en nuestro buen Padre, como buen Padre, nos corregirá. Habrá una corrección en ese tribunal de Cristo, pero no es un tribunal para dictaminar si hay salvación o vas al infierno, ¿vale? La palabra de Dios nos enseña que el cristiano, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, ya tiene la vida eterna, y si se mantiene siendo un hijo de Dios y no se va al pecado de este mundo y se mantiene como un cristiano con sus fallos, con sus caídas y sus levantares, ¿verdad? Pero si continúa asistiendo a su congregación, sirviendo a Dios lo mejor que pueda, dando su tiempo y sus dones para el Señor, no enterrando ningún don, no entierres tus dones, por favor, y sirviendo a Dios, ¿verdad? Pues no es un juicio para dictaminar salvación o perdición, sino donde se va a evaluar tus obras, y según esas obras Dios va a dar galardones. Dice la palabra de Dios que Dios dará galardones. Esos galardones son posiciones de autoridad que Dios nos va a dar. ¿Por qué posiciones de autoridad? ¿Por qué necesitamos esos galardones? Porque Dios está formando un pueblo, su pueblo santo, su nación santa, ¿verdad? Para gobernar en este sitio donde te estoy diciendo que aquí sí que Cristo viene y pisa la tierra, ya viene montado en su caballo blanco, los ejércitos del Señor, nosotros le seguimos, y ahí es donde nosotros vamos a estar reinando aquí en la tierra, durante 1000 años vamos a estar reinando aquí en la tierra juntamente con Cristo. Cristo establecerá su gobierno en Jerusalén, destronará, atará, dice la palabra de Dios, que en Apocalipsis 27,
Apocalipsis 27, va a atar al diablo, va a atar a ese anticristo, no le va a permitir estar obrando. Estaremos viviendo aquí en la tierra juntamente con la gente que todavía resistía, blasfemaban a Dios y todo, y estaban viendo ese gobierno que es malo, el mal gobierno del anticristo. Pues ese anticristo, ese diablo, ese Satanás, ese dragón, al cual reprendemos en el nombre de Jesucristo, ese va a ser atado, y mientras está atado 1000 años, Cristo va a reinar. Y la sociedad de esa época va a poder estar observando cómo es el reino de Dios, quién es Cristo y cómo es su gobierno. Y escúchame, nosotros que hemos pasado por ese principio de gran tribulación, que hemos pasado por ese tribunal de Cristo donde se han otorgado esos galardones, vamos a tener galardones, es decir, órdenes, ¿entiendes? Vamos a tener órdenes de mando, hay cierto mando. Entonces, en esos mandos, ahí vamos a estar nosotros reinando con Cristo, dice la palabra de Dios. Vamos a tocar diferentes capítulos del Antiguo Testamento que profetizaron el milenio, y vamos a hablar un poquito, permitirme, del milenio, porque es lo que os digo, que mucha iglesia está diciendo, bueno, la Nueva Jerusalén, ¿cuándo nos iremos al cielo? Viviremos en el cielo con el Señor. Eso es posterior. Eso es posterior. Primero viene el milenio, 1000 años, donde esos 1000 años van a ser muy parecidos a la tierra como tú la estás viendo. La única diferencia, y gran diferencia, es que Jesús, el Rey de Reyes, va a estar gobernando, y nosotros con él. Entonces, la humanidad va a ser impresionada, ¿verdad?, por este Rey que viene. Y esto fue profetizado, ¿verdad? El milenio nos lo habla, por ejemplo, Miqueas e Isaías. Si queréis podemos leer Miqueas capítulo 4, ir apuntando, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas. Va a estar corrigiendo a las naciones, hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. No se enseñará más para la guerra, no habrá más guerra. Será un reino de paz, el reino del Señor. Y se sentará cada uno debajo de su vid, mira qué precioso, y debajo de su higuera. Es decir, que hay higuera, hay vid, hay alimentos donde se pueden comer en el milenio. Y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. Isaías 65, 23. No trabajarán en vano, es decir, hay trabajo, hermanos. O sea, tú no vas a estar por ahí flotando, ¿vale? Tú no vas a ser un ser como un fantasma. Es decir, vas a tener un estómago donde digerir esas uvas, donde digerir esos higos que te vas a comer, donde vas a trabajar, entonces necesitas esas manos para poder trabajar, ¿verdad? Porque lo que dice el Señor, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿verdad? Y desde el principio vemos que Dios es un Dios que le gusta el trabajo, ¿verdad? Dice la palabra, que no trabaje, que no coma, hay que trabajar, hermanos. Entonces, tú no vas a estar parado. En el cielo no hay paro, iglesia, en el cielo no hay paro. Entonces, dice Isaías 65, 23, hablando del milenio, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Señor y sus descendientes con ellos. Aquí podríamos interpretar, ni darán a luz para maldición, de que las mujeres podrían seguir dando a luz. Es una teoría basada en esto. Habría que interpretarlo y habría que ver qué dicen otros teólogos. Pero yo interpreto que no darán a luz para maldición, ¿verdad? De que será una vida normal y corriente, solo que una vida de paz, porque el rey está en su trono, está gobernando como Rey de Reyes, y nosotros con él. Entonces, Isaías 32, del 1 al 2, dice, y el 18 dice que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Príncipes, está hablando de ti y de mí, que vamos a presidir esos juicios. Y será aquel varón, Jesucristo, como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y mi pueblo habitará en morada de paz. Habitaremos en nuestra morada de paz. Las familias serán reunidas. Podrás ver a tus seres queridos. Nos reuniremos juntos. Dice, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Dice que el lobo y el cordero y el leopardo, dice, con el cabrito se acostarán y estarán juntos. No se morderán, no habrá ya esa necesidad carnívora, ¿verdad? Entonces estaremos viendo que habrán animales ahí también. ¿Veis cómo la tierra será muy parecida? Dice, y un niño los pastoreará. Habrá niños pastoreando. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león con el buey comerá paja. El niño de pecho, ¿veis? Hay niños de pecho.
jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Vale? Entonces, habrá trabajo y habrá prosperidad económica. Podéis leer, por favor, Isaías 62, Isaías 65. ¿Vale? Y algo que a mí me alegra mucho también, de que la salvación para los judíos, ¿vale? En aquel tiempo. Zacarías 8, versículos de 20 a 23, así dice el Señor de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor del Señor y buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Los judíos reconocerán que el Señor Todopoderoso está con nosotros. Estos son los 1000 años, Iglesia. Puedes seguir leyéndolo y seguir estudiándolo para que veas dónde vas a ir, y que vas a trabajar, y que se va a vivir, y que va a haber una sociedad, y que vamos a estar con toda esta sociedad, en medio de la sociedad, vamos a estar viviendo con ellos naturalmente. Y Jesús no me imagino a un ser, ¿verdad?, lejano y con luces de colores, ¿verdad?, sino que será pues como el que vino, como Jesús, que estuvo hace más de 2000 años entre nosotros, y que la gente pudo palparlo, y después de haber muerto y resucitado, pudo Tomás meter sus dedos y pudo tocarlo, a pesar de que había pasado por las paredes, había traspasado la pared en ese cuerpo glorificado, y tendrá un cuerpo glorificado que después pudo comer con los discípulos. Estaban allí y estaban comiendo también. Y pudieron palparle y pudieron verle. Dice que más de 500 personas pudieron verlo después de resucitado. Así que, y era algo natural. No creas que va a ser algo tan diferente. Nos han vendido muchas veces pues estas historias tan diferentes. ¿Vale? Entonces, ya para acabar el final, ¿verdad?, vamos a Apocalipsis 27, y ahí en el 27 tú vas a ver que Satanás, 27, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y ahí, con Gog y Magog, que son unos imperios para el último tiempo, ¿verdad?, Satanás volverá a engañar a la sociedad. Impresionante, porque después de ver 1000 años el gobierno precioso de Jesucristo, volverá a engañar a la sociedad y querrán hacer guerra contra nosotros. Pero cuidado, porque aquí ya dice la palabra, dice que cuando vengan, aquí en Apocalipsis 20, a partir del 7 puedes leerlo, que se lanzarán contra el pueblo de Dios, pero dice que Dios mismo defenderá y acabará con todos, y lanzará al lago de fuego a Satanás, al anticristo, a la bestia, la va a lanzar al lago de fuego, de azufre y fuego, por la eternidad. Ese es su destino. El destino de Satanás es el lago de azufre y fuego. Cuando él te recuerde tu pasado, cuando él te recuerde y que te esté diciendo que de dónde vienes o que tú no vales porque no calificas, recuérdale su futuro. Dile: tu futuro es un lago de azufre y fuego. Simplemente estás en las manos de Dios. Serás atado como un perro, y al tiempo, cuando Dios lo diga, serás desatado. Y cuando seas desatado y quiera gobernar y ir en contra del pueblo de Dios, ahí es en la última batalla final donde Dios acabará con él definitivamente. Y después, los versículos 11 y 12, dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Vale? Entonces, ahí es donde ya viene el juicio del gran trono blanco, y ahí se juzga ovejas y cabritos. Separará ovejas de cabritos. El último versículo, el último capítulo, que para finalizar esta impresionante historia de la humanidad, donde ya cielos y tierra nueva tienen que venir, porque los cielos antiguos han sido destrozados, la tierra ha sido destrozada, y es necesario unos cielos nuevos y una tierra nueva. Apocalipsis 21, 10. Apocalipsis 21, 10 dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande,
y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, del cielo de Dios, y descendiendo del cielo de Dios, se posicionó en su lugar, en esa tierra nueva que Dios va a hacer, en esos cielos nuevos que Dios va a hacer, y vemos, por lo que sigue diciendo la palabra, que será muy parecido al Edén donde estaban Adán y Eva. Ese será el final, esa nueva Jerusalén, por lo que los estudiosos están diciendo, tendrá forma de un cubo, ¿verdad? Donde todas las partes tienen la misma dimensión, y en esa dimensión, en ese cubo, en esa nueva Jerusalén, esa ciudad preciosa, dice que no nos hará falta la luz del sol ni de la luna, porque Dios mismo nos va a alumbrar. Y reinaremos, dice la palabra. 22, capítulo 6. 22, capítulo 6. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las profecías de este libro. Amén, Iglesia. Así que hasta aquí esta palabra. Si quieres más estudios de esto, podemos tener otro tiempo de estudio escatológico donde puedas preguntarme, y mi teléfono es 678-696755. Soy el pastor Elías Hernández, pastor de la iglesia de Sagunto. Y si no conoces al Señor, si estás viendo este vídeo y no conoces al Señor, busca a Cristo. No te estamos pidiendo nada, no te estoy pidiendo que seas evangélico. No pierdes nada por buscar a aquel que te puede dar la vida eterna. Estás a un paso de decidir por Cristo solamente, o por la muerte eterna. Habla con Jesús y dile: Señor Jesús, quiero que tú seas mi único Señor. Me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi único Señor y Salvador. Y si quieres visitarnos, estamos en la calle Vicente Fontelles de Sagunto, número 26. Y ahí podremos atenderte los domingos a las 11:30. Iglesia, Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto. Sigue con luz en el hogar y sigue bendiciendo a los tuyos. Sigue orando por la iglesia y mantente en santidad. Un abrazo muy grande para todos. Os quiero un montón.